Bienvenidos al módulo de Humanizando la atención del recién nacido y su entorno familiar. Yo soy Fernando Arango, médico pediatra neonatólogo, magíster en epidemiología, y agradezco mucho su atención y agradezco mucho la invitación a participar en este diplomado. Según la Real Academia de la Lengua Española, humanización se define como la acción y efecto de humanizar o humanizarse. Y humanizar es hacer humano, familiar y afable a alguien o a algo. Tenemos dos oportunidades de brindar cuidado humanizado en dos escenarios posibles en la atención del neonato. Y una es en la sala de partos o el quirófano, según sea el sitio donde él nazca, y segundo en la unidad neonatal. Entonces vamos a iniciar primero con la oportunidad de brindar una atención humanizada en la sala de partos o quirófano. Y ese es el escenario, el nacimiento de un bebé. Y se define el parto humanizado como la atención que promueve un trato digno y respetuoso a la gestante y al bebé, permitiendo un abordaje desde lo social, cultural y emocional, empoderando a las gestantes para que sean partícipes de su atención y, muy importante, evitar intervenciones médicas y farmacológicas innecesarias. Y apareció este término, se acuñó el término parto humanizado como una reacción a la violencia obstétrica que se ha difundido cada vez más, en donde la mujer es sometida a un montón de acciones, de muchas veces innecesarias, de intervenciones, mucha gente no se le permite la privacidad, etcétera, y eso definitivamente la violenta a ella. Con razón, en el 2014 la Organización Mundial de la Salud se pronunció y declaró que todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación. Y una barrera para el parto humanizado es la cesárea, y en Colombia la tendencia a hacer cesáreas cada vez es mayor. En este estudio publicado en el 2014 podemos apreciar cómo en 1998 era de 24.9% la tasa de cesáreas y prácticamente se ha duplicado, llegando a un casi 48% en el 2013. Y el problema es que la tendencia es ascendente. Y el nacimiento por cesárea no es inocuo ni para la mamá ni para el bebé. Eh, la, el aumento en un 39% de hemorragia obstétrica, que casi 5 veces más la posibilidad de tener que hacer histerectomía periparto comparado con el parto vaginal, duplica el riesgo de tener que ser admitida a una UCI y 5.5 veces más riesgo de que la mamá tenga que recibir antibióticos postparto. Por parte del bebé, la admisión a la UCI neonatal 90% más. También se ha reportado mayor mortalidad neonatal temprana en los primeros 7 días de vida, morbilidad respiratoria, sobre todo cuando se hace en la semana 37 o 38 sin trabajo de parto previo, es decir, una cesárea electiva. Y además se ha reportado también heridas en piel, fracturas y lesiones del plexo braquial de los neonatos. Y otra barrera es la instrumentación del parto. Y vemos como, por ejemplo, nuestra región andina es de los sitios en el país donde más nacimientos instrumentados hay. También tiene consecuencias adversas para la mamá, como desgarros cervicales, vaginales o perineales de alto grado. Y para el bebé se han reportado lesiones en cuero cabelludo, lesiones faciales, lesión del nervio facial, fracturas de cráneo y hemorragias intracraneales. En Medellín,
en el 2018 se publicó un estudio que evaluaron qué tanto se adherían el personal de salud en la atención del parto y el nacimiento en cuanto a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, quienes en el 2015 establecieron una lista de chequeo de qué se debería hacer y qué no hacer durante la conducción del trabajo de parto y la atención del parto. ¿Qué encontraron en ese estudio en Medellín? Algunos resultados muy tristes, por ejemplo. No se hace acompañamiento materno por parte de un familiar con un entrenamiento previo, pues para que ese acompañamiento sea activo y sea eficiente en prácticamente el 86% de las mamás. En el 31.6 colocan oxitocina por fuera de la indicación. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de oxitocina cuando hay prolongación del trabajo de parto. Sin embargo, a veces esa práctica se hace en forma rutinaria. En el 29% no se hizo partograma para monitorear el trabajo de parto. Todavía se sigue rasurando al 6.3% de las mamás y se siguen colocando enemas evacuantes en el 2.7%. Además, no se le da privacidad a una cuarta parte de las gestantes. En casi todas, el 92%, no se les permite adoptar una posición erguida y moverse durante el trabajo de parto, sino que la acuestan en la cama. Todavía se hace amniotomía en forma rutinaria muchas veces, casi la mitad de las pacientes, 34% nacimientos por cesáreas, 7.4% parto instrumentado y episiotomía rutinaria en el 16% en esas pacientes estudiadas en Medellín. Es decir, no nos estamos adhiriendo a las recomendaciones de la OMS para lograr un parto humanizado. En Brasil estudiaron qué factores facilitaban que se llegara a la atención del parto humanizado y encontraron que que los profesionales de la salud acepten este tipo de prácticas, que los gerentes y administradores de las instituciones de salud faciliten la implementación de estas prácticas y que el equipo de salud reciba educación y entrenamiento en parto humanizado son los facilitadores para lograr que mejoremos esos indicadores que vimos en el estudio de Medellín. Y otra clave de la atención del parto humanizado y sobre todo desde el punto de vista neonatal es permitir el contacto temprano piel a piel, que hay suficiente evidencia científica que demuestra que la duración de la lactancia materna hasta 4 meses después del nacimiento se aumenta en un 24% de una manera estadísticamente significativa cuando se permite el contacto inmediato piel a piel cuando el bebé nace. También se ha demostrado que la duración de la lactancia materna es 42 días más cuando se permitió ese contacto que cuando no se permitió. Y además, en los recién nacidos prematuros, mejora un puntaje que se llama el puntaje de estabilidad cardiorrespiratoria en los prematuros. Puntaje clínico muy sencillo que tiene 3 variables: la frecuencia cardíaca, la respiración y la saturación de oxígeno, y se asignan 2 puntos, 1 punto o 0 puntos según los resultados. Pues ese contacto piel a piel en forma inmediata apenas nace el bebé mejora en 1.24 puntos ese puntaje de estabilidad cardiorrespiratoria del prematuro. En nuestras RIAs, en nuestra ruta integral de atención, en la ruta materno-perinatal del Ministerio de Salud, que son vigentes, dice textualmente que si el niño se encuentra sano, se recomienda no separar de la madre durante los primeros 60 minutos e incluso se deben postergar los procedimientos de aplicación de profilaxis, antropometría y examen físico completo después de esa primera hora. Es decir, nace el bebé, si nace vigoroso,
inmediatamente lo deberíamos de colocar en contacto piel a piel y no separarlo de la mamá durante los primeros 60 minutos. Pero sin embargo, a pesar que es de ley, es de obligatorio cumplimiento, no se hace en la mayoría de instituciones de nuestro país. Entonces hay unas recomendaciones para lograr en ese escenario, en la sala de partos o al quirófano, una atención más humana. Y la primera es que nos tenemos que identificar y saludar a la gestante y su familia. Deberíamos de disponer de un ambiente cómodo, cálido, seguro para la atención del parto, evitar el lenguaje inapropiado, motivar una comunicación clara y sencilla, de manera que la gestante nos esté comprendiendo todo lo que le estamos explicando, establecer una relación con la gestante basada en la cordialidad, el respeto y la resolución de sus problemas, respetar las prácticas culturales de las parturientas, muy importante con ese enfoque cultural, proporcionar alternativas terapéuticas para el manejo del dolor, terapéuticas no farmacológicas, o si se necesitan farmacológicas, obviamente también emplearlas, pero tratar de implementar la modulación del dolor durante el trabajo de parto. Y muy importante, permitir a las gestantes ser acompañadas durante el trabajo de parto y parto por su pareja o por otro familiar de apoyo que haya asistido previamente al curso para preparación de la gestación y el parto. Además, fundamental, destinar el tiempo suficiente para comunicarse con los familiares de la gestante. El otro escenario es la unidad neonatal, que usualmente es un ambiente hostil porque hay mucho ruido, mucha luz, mucho movimiento y hay muchas veces barreras de acceso a los padres. Entonces, hay una sobreestimulación ambiental. Nosotros realizamos a los bebés procedimientos invasivos que son dolorosos muchas veces. Interrumpimos ese vínculo afectivo madre-hijo e interrumpimos la lactancia materna exclusiva con la atención del cuidado intensivo neonatal. Y se recomienda que en la actualidad hagamos el cuidado neonatal centrándonos en el neurodesarrollo de ese bebé y en su familia. Eso nos va a permitir controlar el impacto que puede tener el ambiente extrauterino, muchas veces hostil para el bebé, favorecer el desarrollo neurosensorial y emocional del bebé y disminuir su estrés. Entonces los cuidados los vamos a dividir en dos tipos de ambientes, el macroambiente y el microambiente. ¿Qué acciones tenemos que tener en cuenta para controlar ese macroambiente? Entonces el control de la luz, del ruido y permitir que la unidad sea de puertas abiertas para los familiares. Y para controlar el microambiente debemos procurar el posicionamiento confortable y la contención del bebé, prevenir y manejar el dolor, sobre todo durante los procedimientos que sean dolorosos, facilitar el cuidado a canguro y el contacto piel a piel, promover la lactancia materna y muy importante, respetar los ciclos del sueño. Entonces vamos a ver cada una de estas acciones que tenemos que tener en cuenta para hacer una atención mucho más humana para el bebé. Entonces, con respecto a la luz, ellos están expuestos de forma permanente a luces brillantes con muy pocas variaciones de día y de noche. O sea, no hay noche, prácticamente las 24 horas son día, con luces fluorescentes y muchas veces a los bebés les colocamos fototerapia para el manejo de la hiperbilirrubinemia y toda esa luz lo va a afectar. Entonces, vemos una unidad neonatal con mucha luz, fluorescentes, con lámparas de fototerapia las 24 horas del día, además de ruido. Entonces, tenemos que controlar el nivel de la luz. La unidad de medida que se utiliza es un lux y un lux equivale a un lumen por metro cuadrado. Usualmente las unidades neonatales se manejan entre 150 a 2500 luxes y es muy por encima de lo que se recomienda.
Se recomienda que la luz ambiental no sobrepase los 200 luxes. La luz en la zona donde están las cunas o incubadoras no debería superar los 100 luxes y durante la noche menos de 50 luxes. Y miren que estamos muy por encima de lo recomendado. Entonces deberíamos tener este dispositivo para poder medir en luxes cuánto estamos manejando de iluminación en la UCI neonatal, y se ha demostrado que esa sobreestimulación por luz va a alterar los estados del sueño del bebé, aumentando la fase en sueño REM, y además se han demostrado fluctuaciones de la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y el metabolismo cerebral por ese exceso de luz. Aquí vemos un estudio donde están en el panel de la izquierda, vemos la frecuencia respiratoria y en el panel de la derecha la frecuencia cardíaca. En la rayita más negrita, más oscura, la que está por encima, estamos viendo que hay ahí una mayor frecuencia respiratoria a mayor iluminación. Igual pasa con la frecuencia cardíaca, que es mayor a mayor iluminación. Con respecto al ruido, la Academia Americana de Pediatría en sus guías del manejo ambiental dentro de una UCI neonatal recomiendan que sea menor a 45 decibeles. Sin embargo, también hay un exceso, una sobreestimulación de ruido en las UCIs neonatales. Por ejemplo, cuando una bomba de infusión dispara su alarma, puede producir hasta 78 decibeles. Cuando alguien golpea la incubadora con los dedos, hasta 95 decibeles. De igual manera, cuando cierran la puerta de la incubadora de una manera brusca, cuando el pulsoxímetro dispara su alarma, hasta 86 decibeles, y cuando el paciente está en ventilación mecánica y permitimos que se acumule agua en los circuitos del ventilador, se generan hasta 87 decibeles. Y eso no lo tenemos en cuenta y estamos sobreestimulando, y el ruido también afecta al bebé. Va a producir interrupción del sueño, mayor incidencia de apneas, bradicardias, alteraciones del ritmo respiratorio, disminución de la saturación de oxígeno y mayor periodo de irritabilidad. También debemos para controlar ese macroambiente, permitir una unidad de puertas abiertas para los familiares, porque se ha demostrado que el desarrollo cerebral y el neurodesarrollo posterior podría ser influenciado por la presencia, pues por la calidad del cuidado dado a los recién nacidos, especialmente los prematuros, incluyendo el empoderamiento de los padres y su cercanía física y emocional. Y las visitas de los padres tienen muchos efectos positivos en el bebé, no solo los padres, sino los familiares más cercanos, donde se permite mayor contacto piel a piel. Se ha demostrado que los ciclos de sueño son mucho mejores, disminuye el dolor y se modera el uso de analgesia, sobre todo farmacológica, aumenta los niveles del factor de crecimiento similar a insulina y de oxitocina, y además se permite una comunicación mucho más interactiva entre los papás, el personal de salud, para que estén informados acerca de la salud de su hijo y el pronóstico que él tiene. Se estudió que se podría, o sea, se demostró que se podría implementar esas unidades de puertas abiertas a los familiares y favoreciendo el neurodesarrollo y el cuidado neonatal centrado en la familia, en un estudio de unos investigadores de la unidad del Valle, de la Universidad del Valle, perdón, en una unidad neonatal de Cali, donde implementaron entre el 2012 y 2013 este tipo de cuidado centrado en el neurodesarrollo del bebé y en su familia, y encontraron que los indicadores todos mejoraron, y simplemente implementando unas estrategias educativas, y las directivas de esa unidad neonatal compraron algunos insumos que se requerían. Entonces mejoró sobre todo la respuesta al estímulo, al estrés,
El posicionamiento adecuado de los niños mejoró muchísimo, de un 18 a un 83%, y eso también implica las actividades de contención del bebé, que ahorita las explicamos. Una experiencia visual apropiada casi que se duplicó. La auditiva también mejoró, aunque llegó apenas al 50%. Una experiencia kinestésica apropiada mejoró al 66%. Y muy buena mejoría en cuanto al acceso de los papás, mayor espacio para la familia, comunicarse cuando admitían, el bebé era admitido a la UCI neonatal, comunicarse con los padres, comunicación durante la visita también mejoró, y casi que se duplicó el que los papás recibieran actividades educativas durante la estancia del bebé en la UCI. Entonces se demostró que sí es posible implementar este tipo de cuidado en unidades como las que nosotros manejamos en nuestro país. En el diseño arquitectónico actual de las UCIs neonatales, entonces muy diferente a la que veíamos al principio, que era completamente abierta y llena de incubadoras. Se están diseñando cuartos familiares donde la familia puede permanecer todo el tiempo, sobre todo los familiares más cercanos, en un ambiente cómodo, tranquilo, y con el bebé pues ahí hospitalizado. Suena muy hermoso, muy bonito. Todavía hay muchas limitaciones de espacio y económicas en nuestro país, pero en las futuras UCIs que deben de diseñar deberían de exigir este tipo de recomendaciones arquitectónicas. En cuanto a la contención y el posicionamiento confortable del bebé, que permite controlar su microambiente, entonces nosotros utilizamos este tipo de cojines en forma de herradura, y encima ya colocamos una colchonetica y se coloca las sábanas dentro de la incubadora, de manera que el bebé quede metido como si estuviera dentro del útero, y además esas sábanas que están atravesando en forma como de banda presidencial al bebé permiten que él se mantenga en esa posición. Eso que puede parecer muy, muy pendejito, muy simple, es fundamental en la atención humanizada del neonato, sobre todo esos prematuros extremos. Además que se ha demostrado que si están en posición prona, con contención, la saturación de oxígeno es mucho mejor que si de una manera estadísticamente significativa, que si los colocamos en supino y permitimos que el bebé recorra toda la incubadora. Ustedes saben que los prematuros son demasiado inquietos, y si no le hacemos contención, no vamos a lograr un posicionamiento confortable. Además, fundamental que pensemos en la prevención y manejo del dolor, porque hacemos muchos procedimientos que son dolorosos. Hay estudios que demuestran que hasta 14 procedimientos dolorosos por un solo día, que incluyen canalizar venas, pasar sondas orogástricas, tomar glucometrías con frecuencia. Y es fundamental que estamos pensando en estrategias para prevenir y manejar el dolor, porque a los bebés les duelen esos procedimientos, y se ha demostrado que si les permitimos la lactancia materna, el contacto piel a piel, la misma contención de su posición confortable, la succión no nutritiva como la que se está haciendo en este bebé, es una exsanguinotransfusión que estamos realizando por una incompatibilidad de grupo y una hiperbilirrubinemia severa. Y aunque la exsanguinotransfusión no es dolorosa porque en el muñón umbilical no hay terminaciones nerviosas, el bebé de todos modos se cansa porque tiene que estar inmovilizado, y es un procedimiento que dura por lo menos una hora. Entonces nosotros le colocamos ese chupito impregnado en azúcar o sucrosa, y esa simple succión no nutritiva acompañada de la sucrosa se ha demostrado que previene o le modula su dolor. La última estrategia es ya pensar en medicamentos, una acción farmacológica para manejar el dolor, pero cuando se requiere, obviamente no se le debe negar al bebé. Y otra actividad que mejora el microambiente
de los bebés es la duración de la lactancia materna, o sea, perdón, es el cuidado canguro, que se ha demostrado que ese mismo cuidado canguro prolonga la duración de la lactancia materna. Las encuestas de satisfacción de los padres dan mayores puntos. El sueño del bebé es más organizado, con más ciclos de sueño tranquilo, más duración de este sueño tranquilo, y además el cuidado canguro también es una estrategia no farmacológica que se debe implementar durante los procedimientos dolorosos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de Juanita, es una recién nacida pretérmino de 26 semanas de gestación por una ruptura prematura de membranas, que estuvo en ventilación no invasiva nasal. Ella no tuvimos necesidad nunca de intubarla, y aún recibiendo ventilación mecánica no invasiva nasal, se le permitía el cuidado canguro durante la estancia pues en UCI neonatal. Y recordar que los papás también tenemos derecho al cuidado canguro, no es una actividad exclusiva de las mamás, y hay un verbo que a mí me gusta mucho que se llama paternar. Facilitar la lactancia materna, fundamental dentro de la UCI. Vimos que ese ambiente de la UCI que es hostil muchas veces va en contra de la lactancia materna, entonces tenemos que hacer todas las acciones necesarias para que prolonguemos, utilicemos la lactancia materna. Así el bebé en sus fases iniciales esté con sondas orogástricas, es un prematuro extremo, no puede succionar, pero sí hemos de procurar desde el principio un estímulo enteral mínimo con leche materna e ir incrementándolo. Los estudios han demostrado con suficiente evidencia científica todos los efectos benéficos de la lactancia materna exclusiva, incluyendo menor incidencia de muerte súbita, de mortalidad infantil, de mortalidad neonatal, de infecciones respiratorias agudas bajas, de episodios de diarrea severos, otitis media, asma, obesidad, diabetes tipo 1 y tipo 2 cuando ya son adultos. Todas esas disminuciones son estadísticamente significativas. Y finalmente, debemos de promover los ciclos de sueño del bebé dentro de las UCI neonatales, modulando los niveles de ruido, los niveles de luz, disminuyendo el dolor, promoviendo el cuidado canguro, la unidad de puertas abiertas a los familiares, porque el promover el sueño tiene unos efectos supremamente benéficos para el bebé a largo plazo. Hay mayor maduración del sistema nervioso central, mejor consolidación de la memoria, secreción de hormonas del crecimiento en esa fase de sueño tranquilo, almacenamiento de energía y recuperación de enfermedades. El de privar el sueño, haciendo ruido, sobreestimulando con luz, haciendo procedimientos dolorosos, no permitiendo el contacto piel a piel con su mamá, su papá o su familiar cercano, tiene efectos deleterios para el bebé. Se ha demostrado menor tamaño de la corteza y del tallo cerebral, retrasos en las conexiones neuronales en el sistema visual, mayor ansiedad, mayor hiperactividad y dificultades de atención y aprendizaje. Para finalizar, hay una palabra que a mí me encanta y que yo creo que además de humanizar, tenemos que ser empáticos. Y empatía se define por la Real Academia de la Lengua Española como la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Y yo los invito a que nos pongamos en los zapatos de esos papás, a que sintamos a ese paciente recién nacido como si fuera nuestro propio hijo, nuestro nieto, nuestro familiar cercano, a sentir que quisiéramos, cómo quisiéramos que lo atendieran si fuera mi familiar, y a brindar un cuidado mucho más cálido, más humano, más afable y sobre todo con empatía. De verdad que les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.